La meteorización de la roca caliza. La karsticidad de la roca. Los minerales de la roca sufren procesos químicos, físicos y biológicos de descomposición en presencia del agua. La fracturación de la roca es fundamental en el proceso de meteorización. O sea, el agua entra por las fracturas de la roca y descompone la roca, la meteoriza, generándose elementos kársticos en la roca caliza hasta cierta profundidad dentro del perfil del terreno. En la meteorización de la roca caliza actúan tres procesos principales. Primer proceso, desintegración. Por acción, especialmente de la tectónica, se genera separación de los bloques o grupos de partículas de la roca. La roca se desintegra y la meteorización colabora, ayuda en la desintegración de esos elementos de roca. Segundo, la solución o disolución. El agua ácida descompone la roca caliza, la disuelve en un proceso que llamamos de carbonatación. O sea, se genera carbonato. Tercer proceso, hidrólisis. La roca caliza se descompone por el agua ácida para producir arcilla y sales solubles. O sea, en el proceso de solución se genera carbonatos y la hidrólisis genera arcillas y genera sales solubles. Y finalmente la oxidación. Oxidación de la roca por el oxígeno y el agua. Desintegración, disolución, hidrólisis y oxidación. Procesos principales en la descomposición de la roca caliza, en la meteorización. Importante la presencia de fracturas. Si observamos esta fotografía, vemos las fracturas en la roca. Por esas fracturas entra el agua. La presencia del agua en las fracturas, los cambios de temperatura, la tectónica, la sismicidad en el proceso de desintegración colabora en la meteorización. La desintegración ocurre por procesos tectónicos, por presiones, por cambios de temperatura, por elementos de sismicidad, expansión, contracción, desintegración de la roca, especialmente por la tectónica. Y el segundo proceso es el proceso químico de disolución o solución de la roca. Reacciones químicas que hacen que los carbonatos se disuelvan. Prácticamente hay tres elementos, tres procesos. La disolución del dióxido de carbono, o sea, CO2 más agua, ¿sí? Genera H2CO3.
Y el H2O3 más el agua, en un proceso de disociación acuosa del ácido carbónico, genera H3O más HCO3. Y finalmente, el ataque químico de los carbonatos, o sea, el H3O más el CaCO3, genera calcio y genera HCO3 y agua. En general, CO2 más H2O más la roca más el carbonato, sea CO3, genera calcio y carbonato solubles. Procesos químicos de disolución de la roca calcárea. La roca está desintegrada y el agua ácida ayuda a disolver, a descomponer la roca y la disolución del carbonato calcio. El cal se produce por disolución indirecta del carbonato cálcico de la roca caliza debido a la acción de las aguas ligeramente ácidas. Estamos hablando de la disolución. El agua se acidifica cuando se enriquece en dióxido de carbono, o sea, el CO2. Ese CO2, ¿quién lo produce? ¿Quién está presente en el agua? Está presente en los organismos vivos, está presente en el suelo. Por ejemplo, el agua penetra por el suelo, reacciona con los carbonatos y produce bicarbonato. Y ese bicarbonato es soluble en agua. El carbonato cálcico disuelto en el agua puede precipitarse ahí donde está, donde el agua vierte parte de su dióxido de carbono disuelto. O sea, agua ácida, carbonatos, disolución. Disolución de la roca. Hablamos de fracturación. Hablamos de disolución. Y hay otro proceso. Hidrólisis. Los feldespatos presentes en la roca se descomponen. O sea, la plagioclasa con el ácido carbónico forman caolinita, arcilla, forman arcilla, calcio disuelto y iones de carbonato. El proceso de hidrólisis del feldespato de calcio. O sea, y lo mismo puede pasar con el feldespato de potasio. La hidrólisis de los feldespatos presentes en la roca. Y finalmente la oxidación. Hablamos de desintegración. Hablamos de disolución. Hablamos de hidrólisis y adicionalmente la oxidación. La oxidación del hierro en un silicato ferromagnesiano. El olivino, en presencia de ácido carbónico, se convierte en hierro disuelto, carbonato y ácido silícico. O sea, olivino, presente en la roca, más el ácido carbónico genera hierro disuelto, carbonato disuelto y ácido silícico disuelto.
los silicatos ferromagnexianos se desintegran en la roca calcárea. Todo este proceso lo llamamos meteorización. Esa meteorización es mayor a lo largo de las fracturas de la roca, porque es la zona donde el agua se va a concentrar, donde el agua va a fluir. Si hay un bloque de roca no fracturado, no se meteoriza en la misma forma. O sea, la meteorización en la roca calcárea es no uniforme. Forma perfiles diferenciales. Entonces, acá tenemos roca, incluso se ve la roca en la superficie. Y junto a esa roca, junto a ese elemento de roca, ese bloque de roca, hay un elemento descompuesto, meteorizado, profundo. Y vuelve y aparece un elemento de roca y vuelve y aparece. Entonces, esa descomposición, esa meteorización que no es uniforme, genera problemas geotécnicos de asentamientos diferenciales. Por ejemplo, en una torre eléctrica que tiene 4 patas, cada pata se va a asentar diferente en ese material de roca meteorizada. Porque una pata va a quedar en roca, otra van a quedar en arcilla y otras van a quedar de golpe en materiales fracturados con cavidades producto de la disolución. La meteorización es mayor a lo largo de las fracturas. ¿Sí? Y depende de la duración de exposición del agua, los ciclos ambientales, lluvia, elemento seco. La meteorización es mayor donde el agua tiene mayor presencia, o sea, presencia durante un mayor tiempo. Posiblemente en las zonas planas, en las zonas altas, la meteorización va a ser menor, hay menos filtración de agua, menos presencia del agua o presencia del agua por menos tiempo. Meteorización, tiempo. Y está la meteorización biológica. Los elementos biológicos pueden generar, especialmente elementos vivos, generan CO2. Ayudan a la meteorización. Adicionalmente, las raíces de los árboles crecen dentro de las fracturas y tratan de abrir las fracturas, lo cual hace que típicamente hay mayor meteorización donde hay más presencia de vegetación por la acción de las raíces que tratan de ampliar las fracturas de la roca. Meteorización. Fracturación, disolución, hidrólisis, oxidación. Se va disolviendo poco a poco la roca. Es un proceso lento. El proceso de disolución de la roca caliza, el proceso de karsticidad es un proceso lento que genera poco a poco un asentamiento del terreno. Se generan vacíos, estos vacíos permiten que se acumule arcilla y van aumentando los vacíos, va aumentando la zona disuelta, la zona meteorizada y se genera asentamiento. Igualmente, el perfil de meteorización es no uniforme, quiere decir que si colocamos carga, se va a centrar más en un punto que en otro. Asentamientos de tipo diferencial. Entonces, la roca caliza se descompone y se requiere en el proceso de geotecnia, en el proceso de análisis de obras de infraestructura, determinar qué tan disuelta, qué tan descompuesta está la roca y cómo está la roca descompuesta en un sitio y en otro sitio.
descomposición diferencial de la roca caliza. Y se generan vacíos. Vacíos dentro de la roca. Y esos vacíos pueden generar el colapso del material superficial. O sea, la profundización del proceso de disolución, la generación de vacíos en la roca por disolución, puede producir colapso de los materiales sobre esos vacíos. O sea, uno de los elementos kársticos, una de las amenazas de karsticidad es el colapso del suelo superficial. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo va el proceso de meteorización? La posibilidad de colapso, la posibilidad de deformaciones y la uniformidad o no uniformidad del proceso de meteorización. Una herramienta muy útil en geotecnia, la tomografía geoeléctrica. Las líneas de tomografía geoeléctrica son un proceso muy utilizado para evaluar la meteorización y la disolución de las calizas. La fotografía que nos da la resistividad del suelo, el perfil de resistividad del suelo, el perfil nos genera, nos da información sobre qué tan descompuesto está el material. La posibilidad de cavernas, de vacíos, de elementos de arcilla a profundidad. Uso de la tomografía geoeléctrica como herramienta para analizar la karsticidad en el suelo. La resistividad permite medir qué tan bien pasa la corriente eléctrica a través del material y eso nos indica o nos puede indicar, sabiendo qué tan fácil o qué tan difícil pasa la corriente eléctrica por cada punto del suelo, nos puede indicar presencia de vacíos, de concavidades, de mantos de arcilla, bloques de roca no disuelta. Y las dolinas las podemos analizar utilizando tomografía geológica, detectar vacíos en la roca, detectar bloques de roca no disuelta, detectar arcilla depositada, o sea, el perfil de karsticidad a través del perfil de resistividad. ¿Cómo funciona? Los huecos, las cuevas, las cavernas llenas de aire, si es aire, muestran resistividades de más de 15.000 ohmios metros. 15.000 ohmios metros, una caverna. Y entre mayor es el volumen de la cueva, mayor es la resistividad. La resistividad en la tomografía geoeléctrica. Entonces, conociendo la resistividad, 10.000, 15.000, muy posiblemente son cavernas o grandes vacíos. 10.000, 15.000 ohmios metros de resistividad en el perfil geoeléctrico. Ahora, después de presentarse el colapso, se puede depositar arcilla. Esa arcilla, al contrario del vacío, tiene una resistividad bastante baja. Una resistividad de 20, 40, 50 ohmios metros. Arcilla saturada dentro de un elemento que permitió la depositación de esta arcilla. Entonces viene 3.000, 4.000 ohmios metros. Hay la discusión si puede ser roca, si puede ser vacío. Ya más de 10.000 ohmios metros, pues es un vacío.
menos de 100 ohmios metros, posiblemente es arcilla, es limo. Sin embargo, en cada formación rocosa, la resistividad es mayor o menor de acuerdo a la química, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la composición de la roca. Sin embargo, los rangos de resistividad nos muestran el proceso de plasticidad. Un ejemplo, aquí vemos una zona roja, morada, con resistividad de más de 12.000 ohmios metros. Definitivamente es una concavidad. Y hay una zona de menos de 100 ohmios metros, posiblemente arcillas y limos, producto de la descomposición del proceso de roca, proceso de la roca. Más de 10.000. Sin embargo, si tiene 2.000, 3.000, posiblemente es roca. Algo meteorizada, pero roca. Cuando hablamos de 13.000, 4.000, 5.000, debemos conocer muy bien las características de resistividades en ese material rocoso, en esa formación, para poder interpretar. Pero, con el tiempo, realizando ensayos y ensayos, vamos a tener claridad y podemos utilizar la tomografía geológica como la herramienta básica para analizar los procesos de casticidad. Vacíos, zonas de arcilla, zonas de roca meteorizada. Igualmente, en forma similar, podemos nosotros utilizar como herramienta de análisis la tomografía sísmica MASW. En las zonas de cavidades kársticas, la velocidad de onda de cortante BS es menor. Y podemos nosotros, con una tomografía MASW o una pseudo perfil MASW, detectar cavidades kársticas, las cuales poseen menor velocidad de onda de cortante. Como en este caso. Velocidades de menos de 200 o cerca de 200 metros por segundo. Velocidad de onda de cortante. O sea, podemos nosotros analizar la casticidad, principalmente utilizando tomografía geoeléctrica, pero podemos complementar la tomografía geoeléctrica utilizando tomografía sísmica MASW. Y el georradar. El georradar principalmente para detectar cavernas, anomalías kársticas de gran magnitud. Lo hemos utilizado en la formación Rosa Blanca en Colombia. Por ejemplo, en este caso, se tiene un sistema de dolinas, fracturas abiertas, cavernas, utilizando georradar. Es más complejo de interpretar el georradar que la tomografía geoeléctrica o la tomografía sísmica MSW. O sea, el georradar permite también detectar zonas kársticas como herramienta adicional. En algunos casos hemos utilizado las tres herramientas: geoeléctrica, onda sísmica MASW y georradar. Y utilizando las tres herramientas, pues vamos a tener mucho más información y podemos interpretarla de mejor forma. La meteorización
la descomposición en la roca caliza genera vacíos, genera colapsos, genera elementos kársticos, los cuales necesitamos nosotros determinar, analizar, para podernos tomar decisiones para el manejo de las obras de infraestructura y también para determinar la presencia de acuíferos kársticos que pueden ser fuentes importantes de agua potable para nuestras comunidades. Muchísimas gracias.